los miércoles en Live FM 895. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Soy Jorge Benavides y este es su programa Salud Financiera. Hoy tenemos un tema que es el que está en estos momentos en toda la prensa a nivel nacional, un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que lo conocemos, sabemos que es un delito, pero hay muchas nebulosas con respecto a él. Les hablo del proyecto 20.861, el cual es el famoso proyecto Ley de Usura, el cual como figura ya está estipulado en nuestro Código Penal en el artículo 243, que establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o con 20 a 80 días multa, el que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria, evidentemente desproporcionada con su prestación u otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciese valer un crédito de usuario. La ley de usura. Hoy con nosotros tenemos un especialista en Derecho Bancario, el licenciado Humberto Jiménez Sandoval. Y esta ley establece, o este proyecto de ley va a establecer un límite a los préstamos usurarios que afectaría principalmente a los negocios que no están regulados por la SUGEF, como las casas de empeño, almacenes de electrodomésticos y demás prestamistas. Licenciado Humberto Jiménez, qué placer tenerlo conmigo hoy. Muchas gracias, es para mí un honor estar en este tan prestigioso programa y espero poder aclarar las dudas que vayan surgiendo. Hablábamos extra micrófono que el proyecto de ley de usura, la gente piensa que es para las tarjetas de crédito, esas que tenemos entre un 48 y un 52% en este momento según el emisor. Pero me indicaba usted que entran otro tipo de créditos, otro tipo de casas como las casas de empeño, almacenes de electrodomésticos y prestamistas y un montón de cosas más que en este momento cobran hasta el cielo los intereses. Sí, efectivamente, se ha dado a creer de que esto está circunscrito a la tarjeta de crédito y no es así ni debe ser así. Debe ser aplicable a cualquier clase de crédito, o sea, el crédito en general, independientemente de la clase de crédito que sea, independientemente del plan de inversión, de lo que la gente quiera hacer con esa plata, del riesgo que tenga el acreedor, independientemente de si la garantía es hipotecaria o si es prendaria, independientemente también de si el acreedor es formal, o sea, básicamente, digamos, regulado por la SUGEF, puede no estar regulado, ni interesa siquiera si debe ser habitual o no. Inclusive, usted y yo podemos ser sujetos de cometer ese delito si le prestamos a alguien una plata dentro de los términos de la ley, ¿verdad? O sea, no está dirigido ni siquiera al profesional. Sí está limitado, y creo que así es correcto, está limitado solo al asunto penal, o sea, que violar la ley implique una pena, como usted leyó, de cárcel y de multa, o de multa en este caso. Uh-huh. No está a lo civil, que lo civil lo que implicaría es anular, digamos, el contrato si está violando una ley. Yo creo que en materia civil no hay que meterse, creo que está regulado y no es necesario un tope. Y también creo que al señalar de que debe estar circunscrito al asunto penal, debe reformarse, a mi juicio, expresamente el Código Penal. El proyecto está reformando otras leyes y eso puede traer unos problemas en la práctica. También debe quedar claro que no se pretende usarlo como un instrumento de política crediticia. Se ha dado a creer de que esto lo que va a hacer es dirigir el crédito y eso no es así. Es simplemente 2 o 3 topes de tasa para efectos penales de la usura y no es entonces para cada clase de crédito. Eso sería volver a los años 80 cuando existían los topes de cartera, los topes de crédito, que el Banco Central dirigía el crédito. Esa no es la idea, es totalmente otra cosa. La usura vemos que está estipulada en el Código Penal.
Pero existe un porcentaje, un monto que uno diga, ya a partir de ahí hay usura, o todavía no. Bueno, como usted leyó ahí el código, lo que pasa creo que dice que debe ser intereses... Dice que decide dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada. Ese es el punto. Si esto es materia penal, como lo es, en materia penal no se pueden establecer redacciones que dejen a duda lo que se quiere decir. O sea, no puede decir eso que ahí dice evidentemente. ¿Qué quiere decir evidentemente desproporcionada? No, tiene que ser más puntual, porque esto va dirigido no a mí ni a usted, a todo el mundo. Entonces, debe ser de la manera más sencilla posible su redacción y más clara posible. Eso es el problema que tiene ese artículo, que en vez de decir evidentemente desproporcionado, lo que debe decir o ese artículo o podría ser otra ley, eso no lo veo tan fundamental, debería decir cuánto es. Pero, como le señalaba antes de iniciar el programa, no es conveniente que la ley indique, digamos que es el 30, el 100, el 90, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si la ley dice que es 40, por decir algo, y dentro de 2 años 40 es muy bajo, la ley se vuelve totalmente nugatoria. El proyecto en cuestión propone que ese parámetro sea llamada la tasa anual equivalente, tanto en colones como en dólares, la cual se calcula a partir de la tasa de interés nominal, gastos, comisiones, intereses moratorios, multas y cualquier otra derogación que derive el costo para el prestatario mientras la operación esté en vigencia. Y dice que será estimada por el Banco Central de Costa Rica en forma trimestral. Sí, vea, antes de referirme a eso es muy importante otro punto. Ok. Se ha dado a creer que el delito se comete si usted cobre una tasa superior a la que dé el parámetro o el cálculo que se haga. Y yo creo que no es así. El Código Penal no dice eso. El Código Penal, como usted leyó, dice que el que se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de alguien. O sea, no basta que yo cobre el 60 siendo el tope el 50, sino que es además necesario que yo cobre eso y que se demuestre que yo me aproveché de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona. O sea, ese es otro elemento para que el delito se configure. No es fácil eso, es difícil probar si yo fui ligero o si yo estaba inhabilitado o yo era inexperto cuando pedí un crédito. Pero a mí sí me parece que eso es fundamental. El proyecto en algunas partes da a entender que no es necesario la necesidad, la ligereza o la inexperiencia. Sin embargo, el código, que no lo está modificando, sí dice eso. Entonces entraríamos en una contradicción entre una norma como el Código Penal que exige la necesidad, la ligereza y la inexperiencia, y la ley esta nueva que no diría eso. A mi juicio, aunque es obvio que en derecho es claro que la norma posterior del mismo rango deroga a la anterior y que siguiendo ese criterio habría que entender que ya la necesidad, la ligereza y la inexperiencia son innecesarias, yo creo que en materia penal no puede ser así. O sea, en materia penal no puede ser que una ley diga que una cosa sí se puede, se debe hacer así y otra así. Eso le causa a la persona, a cualquiera, duda. Pues, ¿cuál de los dos tiene razón? La gente no es experta en la materia. Entonces, el proyecto, a mi juicio, debe aclarar, y creo que la aclaración correcta debe ser que sí es necesario que se pruebe, el juez pruebe la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la persona, porque si no, ¿por qué la ley va a castigar al que pide prestado una tasa alta y así lo quiere y no actuó con ligereza, ni actuó con necesidad, ni con experiencia? Tal vez actuó porque necesitaba esa plata para ganarse una gran cantidad de dinero, inclusive cometiendo un delito, porque a esas personas las vamos a amparar. Entonces, otro punto fundamental, reitero, es que el tope es un elemento, pero no es el único elemento. Ok. Entonces vamos a ver si nos entendemos bien. No tenemos dentro de la ley algo que me especifique un tope. Nada más dice que el que se aprovecha, el que saca provecho de las demás personas por una necesidad. Sería bueno que usted leyera exactamente como dice la ley, el que se aprovecha. Dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada. Okay, ahí entramos a otro punto muy importante. Ok. Vea,
El Código Penal dice evidentemente desproporcionada, no dice desproporcionada, dice evidentemente. El proyecto da a entender que basta para que se dé el delito es que haya una desproporción. Y yo creo que es otro error. El Código Penal va a decir evidentemente desproporcionada y la ley le va a quitar eso. ¿Cuál de los dos es la válida? A mi juicio, la que más favorezca al eventual reo. Entonces, tendrían que eliminar el adjetivo o el adverbio, evidentemente, y dejarlo desproporcionado, dejarlo así. Es otro punto que habría que discutir, porque estamos ante un delito. No estamos ante anular un contrato, entonces estamos en la posibilidad de que una persona vaya a la cárcel. ¿Será correcto que si el tope es 40, uno vaya a la cárcel porque cobró 41? O más bien el tope debería contemplar el término de evidentemente, ¿verdad? Entonces yo creo que al haber hecho los cálculos me da la impresión de que están señalando 40, 50 es desproporcionado, pero le falta el adjetivo evidente, que implica que suba, a mi juicio, un poco más. Pero es que aquí entramos en una voy a hablar con ejemplos que vemos los que nos dedicamos a los números todos los días. Es así. Hay gente que está pasando una verdadera necesidad. Tiene un problema financiero muy grande y tiene una casa, por ejemplo. Y va a pedir prestado a un banco. El banco le dice que no porque su récord crediticio está sucio, etcétera, etcétera. Y tiene que irse a un préstamo informal. Ya estos ya llamados gota a gota o prestamista y todo eso. El prestamista llega, ve los documentos de la propiedad, ve la necesidad que tiene esa persona y no le va a prestar por la necesidad, le va a prestar pensando en que no le va a pagar y va sobre la casa. Entonces, para que muy posiblemente le ponga un interés mucho más alto del que comúnmente cobra, ¿verdad? Para aprovecharse de esa persona que tiene ese problema. Entonces, ahí sí entraríamos dentro de lo que estipula el Código Penal, ¿cierto? Absolutamente. Vea que usted está diciendo que se está aprovechando de la necesidad. Eso es lo que dice el Código actualmente. No es el que... los préstamos informales se aprovechan. Los créditos informales en este momento, que es a donde nos han mandado, porque los bancos se cerraron a no prestar o a prestar solamente a una cierta población, nos mandan a eso y es ahí donde todos esos se aprovechan del... Sí, como le había señalado antes de comenzar el programa, realmente esta ley debería ir dirigida, se supondría que solo violaría esta ley el sector informal, se supone, ¿verdad? Y el elemento que me aproveché de su negligencia, de su inexperiencia, de su necesidad, sigue a mi juicio siendo fundamental para que se dé el delito, ¿verdad? Que con el proyecto no queda muy claro de si se elimina y entonces la persona comete el delito simplemente por cobrar más de la tasa tope, aunque yo no me haya aprovechado. Ok. Ahora bien, tenemos la población en sí, el tarjetaviente, el que pide el préstamo, contento con que vaya a pasar esto. Hay muchos diputados también, pero también tenemos un sector de economistas, especialistas en finanzas, que dicen no. ¿Por qué? ¿Por qué esas dos aristas? ¿Por qué tan arraigados cada uno en su posición? Bueno, hay que tener en cuenta que el Código Penal, por lo menos desde 1971, 70 más bien, le confieso que no sé si el código anterior tenía la usura, contempla la usura y la contempla como algo indebido e inclusive convenciones sobre derechos humanos también contemplan que debe castigarse la usura. Entonces Costa Rica está castigado, el problema es que no se puede castigar por lo que hemos señalado. Yo lo que he oído es que todos están de acuerdo con un tope, en lo que no está de acuerdo es cómo llegar al tope. Eso es lo que yo he visto. Entonces, podría uno decir, hay consenso en que hay un tope. La discusión es que algunos dicen que según una fórmula da 30, otros 40, otros 50. Ajá. Eso es lo que está por discutirse. Cómo llegar a ese tope, que reitero, debe contemplar que sea evidentemente desproporcionado, no simplemente desproporcionado. Para el presidente esto es una fiesta, el endeudamiento, porque dice que va más allá de la capacidad de pago. Es un elefante en habitación del cual no se habla lo suficiente y que el Estado debe tomar ya medidas. Don Rodrigo Cubero manifestó también que de acuerdo con
que manifestó de acuerdo con que debe ser la Asamblea Legislativa la que establezca la metodología para determinar una tasa de usura, y también da el apoyo al proyecto, tanto él como presidente del Banco Central, que lo tendremos de este miércoles en 8 acá, como de todo el Poder Ejecutivo. Dicen que es la solución para esto. Por eso, reitero, pareciera que todos están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo es en la metodología, e inclusive hay algunos que consideran que no debe ser la Asamblea Legislativa, sino un equipo técnico, cosa que yo podría Ahora abundar. bien, si se estableciera una tasa de usura en Costa Rica, los bancos, como los economistas están diciendo, ¿qué tanto se verían afectados? Bueno, obviamente depende de la fórmula que se use y el resultado que dé. Por ejemplo, digamos que se pone 30. ¿Qué pasa si 30 es muy alto? Entonces es nugatoria la ley. O sea, porque nunca se va a violar. ¿Qué pasa si 30 es muy bajo? Sería muy grave. ¿Por qué? Porque se estaría castigando por cometer el delito de usura a quien realmente está cobrando una tasa de mercado. No tiene sentido castigar a la persona que está haciendo lo correcto. Entonces, debe fijarse una tasa, pero nunca una tasa fija solo modificable por ley. Eso sería, y yo creo que no hay consenso. O sea, no puede decir que la ley diga la tasa es 40, 50, no. La ley tiene que tener un procedimiento que debe estar bien estipulado. ¿Por qué es inconveniente que la ley diga que es 30 o 40? Porque eso puede con el tiempo volverse totalmente obsoleto. Cuando yo me fui del Banco Central en el año 91, la tasa que pagaba el Banco Central por bonos de estabilización monetaria a 6 meses era 31,5. Hoy esa tasa es altísima, ¿verdad? Tanto que algunos creen que debería ser el tope de usura. Entonces, si la ley pone eso, ¿qué pasa si dentro de 6 meses cambia la economía? El legislador no tiene la agilidad para modificar la ley. Hoy oía que una diputada decía que entonces lo que hay que decir es que el legislador tiene que hacer una ley. El legislador no se puede autolimitar como legislador. O sea, una ley no puede obligar a los diputados a proceder de una determinada manera. Entonces, si ellos no hacen la ley, nada pasa. Para que eso obligue a los diputados tendría que estar en la Constitución, que pareciera que no tiene sentido, porque esto es letra menuda para estar en la Constitución, ¿verdad? No tiene la importancia como para estar en la Constitución. Pero ¿qué garantías tengo yo de que un prestamista, por ejemplo, de estos que se pusieron de moda de unos meses para acá, el gota a gota, ¿cómo se llama? El de garantía hipotecaria, me vayan a respetar una ley o me vayan a respetar esa tasa? Porque digamos, los bancos tienen la herramienta para hacer el cálculo. Si se pusiera un cálculo automático que sube y baja, dependiendo de la fórmula, como están planteado ahorita, que dicen que para la Asamblea Legislativa la tasa debe ser la tasa activa promedio más 2.2 veces, que quiere decir que hoy estaríamos a un 35%, que ese prestamista informal me la vaya a respetar. Bueno, sin duda pueden haber los prestamistas informales, básicamente, podrían establecer una serie de subterfugios, si es que, no es que podrían, lo hacen, donde esto se puede ocultar. Por ejemplo, algo muy común que la doctrina señala es que se le preste a la persona 500,000 colones, pero se diga que se le prestó 1,000,000 y se le ponga una tasa bajita. Con eso ya estás duplicando la tasa, ¿verdad? Entonces se le dan 500,000, pero se le dice que se le prestó 1,000,000. Para eso, en el Código Penal uno puede señalar que existen disposiciones que obligan a llevar una buena contabilidad a los prestamistas, pero yo creo que eso habría que ver cómo se vigila, porque si estamos hablando del sector informal, mientras sea informal es precisamente porque la SUGEM no lo controla, ¿verdad? No lo controla. Entonces, sí, se podría dar ese problema. Inclusive podría dar, o se está dando también el interés compuesto o interés sobre interés, que simplemente cuando se cobran intereses, se cobra sobre el capital más los intereses debidos. Eso se da, y cuidado si no también se da en el sector formal. Entonces, todos estos subterfugios. Otro punto es
que esta ley habría que analizar, a mi juicio, la sanción actual, que no se está tocando prácticamente, es leve. Como usted leyó, dice, de 6 meses a 2 años o de 20 a 80 días multa. El uno o el otro. El juez le puede meter a la persona 20 días multa. Perfectamente. Sí. Entonces, y si está prestando, tiene las herramientas para pagarlas de una vez. Es correcto. Entonces yo creo que también el código debe modificarse para establecer una pena de prisión. Yo creo que este no es un delito realmente muy grave, hay que reconocer, no tiene nada que ver con la violación o con el homicidio, delitos más graves socialmente. Pero el crédito informal en Costa Rica ya demostrado sí, está que puede llegar a un homicidio. Lo que quiero decir es que para establecer la tasa, que siempre tiene un elemento subjetivo, ¿verdad? Y que debe ser establecido por la Asamblea Legislativa puntualmente, como dice acá, el legislador tiene que valorar la gravedad del delito, obviamente, y tal vez si se quita lo de los días multa y solo se deja en prisión de 6 meses a 2 años, que es, digamos, en la modalidad o en las circunstancias más leves, también podría dar algún miedo, o subir los 6 meses a un poco más. Eso podría ayudar a que el informal tenga más temor, ¿verdad? Si ya el informal sabe que sí se puede establecer cuál es la tasa, pues tratará de ocultar la tasa, pero también si se establece una pena adecuada, no tan baja como me parece que es la actual, eso podría llevar a que el usurero piense y no cobre esas tasas. Pero yo voy a darle un criterio que yo lo manejo y creo que muchos colegas también no lo han dicho abiertamente, pero sí también lo hemos hablado en donde coincidimos, en lugares en que coincidimos. ¿Por qué la población va a un crédito informal? Porque no tuvo acceso a lo que es bancas financieras y cooperativas. ¿Por qué? Tenemos una banca que es castigadora. Porque aquí todos hemos tenido problemas financieros alguna vez en la vida. Ok, muchos no tuvieron atrasos, otros sí. Pero digamos, usted se atrasa y usted inmediatamente le mancharon su récord crediticio y ya lo limitaron a no. Pero si usted se atrasa y usted va, ejemplo, usted se atrasó, llegó a cobro administrativo, ni siquiera a cobro judicial. Cuando usted llega a hacer un arreglo al banco y dice, ok, puedo pagarles esto, puedo pagarles mensual esto para honrar mi deuda. La gran mayoría de los bancos, sino que todos le dicen a usted, no, me llega con tanta plata o no le hago el arreglo. O ya la cuenta no es de nosotros, se la pasamos a una protectora de crédito para que haga el cobro correspondiente. Entonces, esa persona se recupera, va y quiere ahorrar su deuda, pero el mismo banco lo limita a no poder hacerlo porque no a las mismas condiciones que esa persona puede. Entonces, castigamos por no pagar, pero no premiamos al que quiere honrar su deuda. ¿Y qué pasa? Entonces nos obligan a ir a buscar un crédito informal. Entonces yo creo que es la misma banca o el mismo sistema como está en este momento, que es castigador, que no premia, es la que manda al costarricense a tener que recurrir ya a prestamistas, a gotagotas, etcétera, etcétera, buscando una necesidad de crédito que se tiene, más en la situación financiera y económica que se encuentra el país. Bueno, yo creo que sí es cierto que mucha gente va al sector informal porque ya no está en el formal, pero no creo que sea siempre cierto. Me da la impresión que muchas veces la gente se va al sector informal porque el trámite es mucho más expedito. O sea, no exigen tantos requisitos que puede exigir un banco, que muchas veces lo exige no tanto porque lo crea necesario y conveniente, sino porque ha sido impuesto por el Contralor. O por lo menos muchas veces dan a entender eso. Creo que en tarjeta de crédito eso se ve más claro. El que gasta en tarjeta de crédito, que se supone que es un crédito exclusivamente, debería ser solo para consumo, lo usa pues desaforadamente para consumo e inclusive para consumir obviamente cosas que no debería. ¿Y por qué? Porque ese es un crédito archirrápido, ¿verdad? Donde también se da el problema que muchos de los que brindan esa clase de crédito no les interesa mucho
la capacidad crediticia del deudor. En cuanto a que usted señalaba de que el arreglo de pago no siempre se da, pues los bancos tienen también algunas veces, siguiendo disposiciones del Contralor Bancario, disposiciones que pueden entorpecer eso. Vea que precisamente esta idea del presidente de la República, Salvamento, lo que tiende es a aflojar esos requisitos. Ya lo hizo el Banco Popular y el Costa Rica, si mal no tengo, ningún otro banco público o privado lo ha hecho. Eso podría ayudar mucho a bajar la presión para irse al sector informal. Ahora, el sector informal ahora está en una situación muy cómoda. No me refiero a todo sector informal, porque hay sectores informales que mantienen unas tasas adecuadas. Pero no hay pena. Entonces hago lo que quiero y no hay pena, porque en este momento no hay pena. Pero si se indicara una tasa adecuada, donde ya se sabe que si paso del 50, del 40 o lo que fuera, y se dan los demás elementos, puedo cometer delito, puede asustar un poco más. Y si la pena, volvemos al punto, si la pena se agrava. Entonces, esto tal vez no sea la pomada canaria, pero sí creo que podría coadyuvar a que las tasas estas exageradas bajen con algunas otras ideas. Por ejemplo, en uno de los proyectos, porque este es como el quinto proyecto, Ajá. en uno de los proyectos vi algo interesante, que no sé si en la práctica tendrá problemas, y es exigir que en todo préstamo se indique cuál es la tasa de usura vigente. De tal manera que cuando a usted le prestan, se indique claramente que la tasa de usura es tanto, entonces usted pueda, claro, lo pueden engañar como vimos, usted pueda saber de qué se está pasando. Esa podría ser, y podrían haber otras más ideas que puedan ayudar a que se baje el crédito de usura. Ok. ¿No sería bueno que la usura, lo que están aplicando los bancos de plan de salvamento, que usted me ve, ya el Banco Popular, el Banco Costa Rica y Grupo Mutual ya lo tienen vigente, y que dejaron por un lado un montón de requisitos para salvar a la gente? Ya también habíamos hablado acá de extinción de dominio, el proyecto que se quería. ¿No cree usted que todo esto indica que ya deberíamos también hacer una reforma en lo que es el sistema bancario nacional son señales para hacer una reforma al sistema bancario nacional? Bueno, lo de extensión de dominio no me voy a meter mucho, no es el tema. Sí creo yo que debe revisarse mucho. Ajá. Que no se... Pero son señales, o sea, todos nos indican que todos los proyectos que hay en este momento al aire nos indican que hay algo en el fondo que también deberíamos arreglar. Hay una gran cantidad de proyectos, como el que usted cita, en el que yo tengo mis temores, pero también digamos, este proyecto de garantías, también tengo yo mis dudas, pero creo que tampoco es el tema central. La ley del sistema bancario nacional es del 53. Ajá. O sea, tiene como 60 y algo de años. Se hizo ante una realidad donde, si bien podían haber bancos privados, yo creo que no había más de uno en aquel entonces, que ni siquiera se dedicaba a prestar dinero, que era el banco Lion. Entonces se hizo bajo un sistema muy distinto, ¿verdad? Inclusive la ley hoy tiene algunas disposiciones que pueden sonar raras, donde hablan del fin social del crédito, en el que yo creo, ¿verdad? Pero que hoy podría ser muy discutible. Entonces, sí, efectivamente, podría ser que la ley orgánica del sistema bancario nacional convenga hacerle cambios radicales. Sí, es que todos los proyectos que en este momento se están manejando en la asamblea como proyectos, todos nos hacen ver que hay algo que hay que reformar. O sea, ¿cómo podemos tener una ley de sistema bancario nacional de más de 60 años? O sea, no hemos avanzado en nada. Ahora, ¿cuántos bancos privados hay en Costa Rica? ¿Cuántos emisores de tarjetas de crédito? ¿Cuántos tipos de préstamos? No estamos hablando de los mismos de hace 60 años. O sea, la banca mundialmente, yo siento que nos hemos rezagado un montón con respecto a otros países, inclusive mismo del área, como Guatemala y Panamá. Entonces, todo hace ver que sí hace falta también el empujón ahí. Sí, no, sin duda estoy de acuerdo en que se debe modernizar. Hay que aclarar que no es que la ley del sistema se dio en el 53 y no se ha modificado. No se ha modificado una gran cantidad de veces, ¿verdad? Ajá. Pero ya una reforma global, como sí sufrió la del sistema bancario nacional, que sí hizo una nueva en el 96, perdón,
la anterior era también del 53, sí podría ser. Los actores han cambiado radicalmente. Ahora la banca privada cada vez es más fuerte, habría que ver las cooperativas, la legislación que tienen, si la ley del sistema es aplicable, porque la ley del sistema es aplicable a bancos, entonces habría que analizar cuándo puede ser aplicable digamos, a sociedades financieras no bancarias o a otros actores como las cooperativas. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Esto es Salud Financiera con Jorge Benavides. Vamos a seguir con el tema sobre la usura. Licenciado, usted sabe que esto a mí, de verdad, o sea, tengo sentimientos encontrados, porque a nadie le ponen un revólver en la cabeza para aceptar una tarjeta de crédito. Nadie. O sea, usted sabe muy bien, a usted le dicen, es tanto el interés, no le explican cómo manejarla, pero usted sabe muy bien a lo que va. Ya usted está informado. Yo siento que en tarjetas de crédito es un uso desmedido, totalmente. Pero vamos a lo demás. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo me va a afectar a mí si la ley de usura toma a los bancos, o sea, afecta a los bancos? ¿Será que el banco se va a volver, como dicen algunos, más exclusivos con los clientes? ¿Será que ¿cómo se llama? Que ya veré en peligro mis futuros créditos, porque ya el banco va a ponerse mucho más estricto con eso. Sí, bueno, primero en cuanto a las tarjetas que a nadie lo obligan, bueno, eso es un punto importante, y de ahí la importancia de que para que se dé el delito haya que aprovechar a alguien de la necesidad, la ligereza. En el caso de la tarjeta de crédito, eso se vuelve más difícil, porque cuando usted celebra el contrato, a usted no le están dando el desembolso ni el crédito ahí, sino que se lo dan cada vez que usted usa un restaurante o compra una licuadora o lo que fuera, y eso haría más difícil, pero yo sí mantengo la tesis de que la negligencia, la necesidad, son indispensables. En cuanto a que si se fija un tope de usura, digámosle así, lo que va a hacer es que todo acreedor se va a mover hacia el tope. Eso yo lo veo discutible. Yo oigo algunos que dicen que para fijar la usura hay que ver los costos de los bancos, la utilidad que obviamente deben tener, etcétera, y que eso les da 25, 27, lo que sea. Entonces yo no entiendo cómo otros dicen que se van a fijar al tope. Sí, pero si el tope está muy por encima de las necesidades que ellos tienen, ¿por qué se van a fijar en el tope? Si están diciendo de que ellos van a cobrar una tasa de acorde a los gastos que ellos tengan, lo que les cueste, digamos, el dinero, lo que les cueste administrarlo, etcétera. Entonces yo veo ahí una contradicción en cuanto a sostener de que todo el mundo se va a subir al tope. Vean que hoy no hay tope. Hoy no hay tope. Ajá. ¿Y acaso vemos que todo el mundo anda en tasas altísimas? Porque, reitero, como la tarjeta de crédito es una más, que es la que está de moda. Pero en una gran cantidad de créditos, los topes están muy por debajo de lo que se ha dicho de 30 a 40, están muy por debajo. Entonces, yo no veo, estarían todos entonces en un tope inventado. No, estamos de acuerdo. La tasa más alta que hay en este momento es la de tarjeta de crédito, que estamos hablando de un 48. En el sector formal. En el sector formal. En el sector formal. Sí, Okay. En el sector formal. Es lo más alto que yo he visto. Sí, es cierto. Ahora, vienen también créditos, como hablábamos ahora, extra micrófonos, que son de usted paga en interés por 1 o 2 años y después paga el capital, va pagándole, pero también estamos hablando de que en la calle un prestamista en dólares te está cobrando un 3 a un 5% mensual, aproximadamente, sobre crédito hipotecario. Pero entonces vamos a los demás, o sea, ¿cuánto me está castigando a mí, por ejemplo, una casa de electrodomésticos? Que tal vez por un electrodoméstico termino pagando 10, lo que vale 10 en el tiempo, porque son créditos que esos sí son caros. Sí, efectivamente, en el caso de las empresas que venden electrodomésticos, que hace unos 30 años había supuestamente un control del Banco Central y se quitó. Cobran intereses altísimos, más que todo valiéndose de la ignorancia de la gente, Ajá. ¿verdad? Inclusive hay una práctica también muy peligrosa. Si usted va y compra un televisor y lo ponen a firmar la factura,
a firmar un pagaré y una letra de cambio. Las tres tienen razón. Las tres. Para evitar que le puedan cobrar las tres por separado, es indispensable que todos los documentos indiquen el ligamen. O sea, que la factura diga que está ligada con el pagaré tal, lo diga expresamente. Eso no ocurre en la práctica. De tal manera que esos tres documentos se convierten en tres deudas. Y ellos lo pueden vender. ¿Qué lo pueden hacer? O sea, ellos pueden vender ese pagaré y lo compro yo. Y si yo lo compro, el deudor viene y me dice, no, es que yo lo pagué con la factura. No, el documento no lo dice. Eso es asuntos elementales en materia de títulos valores. Entonces, otra práctica que hay que controlar es que la persona, cuando se obliga, solo firme un documento. Solo firme una factura, una letra de cambio, pagaré, una prenda, lo que sea, pero no varios. Porque con eso puede ser que hasta lo obliguen a pagar varias veces el capital. Yo tengo otro ejemplo, y me pasó el viernes en mi oficina. Llamó una clienta y me dice, Jorge, yo necesito, yo oí el programa de los, ¿cómo se llama? De los embargos. Y me dice, yo tengo una cuenta que está en cobro judicial. Me embargaron el salario. Me han venido rebajando. Entonces, con el aguinaldo voy a ir a cancelarla. Entonces, llamó a la gestionadora y le dicen que son 7 millones de colones. Se va a recursos humanos y resulta ser que el embargo es por 2 millones de colones. Lo que le están rebajando es el equivalente a los 2 millones hasta terminar. Me hace, ¿qué hago? Yo, vaya a la corte, lleve todos los comprobantes de los rebajos que tiene y la diferencia, la corte le va a decir, vaya y páguelo aquí y ya usted terminó su embargo, se acabó. Punto. Así es que la gestionadora me dice a mí que son 7 millones, porque si no entonces, y ya le hicieron toda la barbaridad. Entonces, ante un caso de eso, sí estamos en usura. ¿Licenciado? Bueno, podría ser que no. Tal vez primero es conveniente aclarar otro punto que usted citó, y es, ¿puede alguien pagar una deuda por anticipado sin que lo castiguen? Y la respuesta es, en banca sí. O sea, si usted tiene una deuda y quiere pagar anticipadamente, usted puede hacerlo y le devolverán los intereses, no, digamos, que usted hubiera pagado por adelantado, y no lo castigan por los intereses que vienen, pero en la práctica no es así. Ustedes ven que los bancos lo que le hacen es que, como un gran premio, le dicen no va a haber castigo por pronto pago, cuando lo correcto es no debe haber castigo por pronto pago. En el caso de la señora que usted cita, de los 7 millones, ella quería hacer un pago anticipado, pero bueno, ya era a nivel de los tribunales. Bueno, en el caso de la señora, no creo que en un mismo juicio, estoy seguro que en un mismo juicio no se puede cobrar la factura, la letra y el pagaré, porque eso mostraría que es una sola obligación. Serían 3 juicios. Ahora, si ella debía 2 millones y anda por 7, habría que ver por qué. El capital, digamos que se quedó en 2 millones, asumamos eso. Los otros 5 millones tendrá que venir por intereses. No, en la corte estaba por 2 millones, ya con los intereses y todo, y ya estaba al día, está pagando. Lo que pasa es que esta gente le compra los créditos a los bancos, los que ya están en incobrables, ¿verdad? Y vienen a rescatar el crédito. Entonces se aprovechan de la gente, ¿verdad? Cobrándoles un montón de cargos que no están, que están fuera de lo que cobró la corte. Ok, vamos a ver. Usted en un crédito debe pagar el capital, debe pagar los intereses sin interés compuesto, ¿verdad? Ajá. Y debe pagar las costas. Sí. Las costas es lo que cobró el abogado del actor y demás gastos procesales o no procesales. Esas sumas no es que si el acreedor dice que de costa son 3 millones, son 3 millones, no. Eso está sujeto a lo que el juez diga. El juez lo puede aprobar. Entonces, lo que debe hacer la señora de los 7 millones es ver cómo se componen los 7 millones, cuánto es de capital, cuánto es de intereses, vigilar que no haya interés compuesto. No, pero es que ella fue a la corte y ya le dijeron, sí, le faltan como 1.200.000 del total de la deuda, vaya y cancelos y listo. No pague el capricho que le están cobrando fuera, porque ya la demanda está presentada. Entonces, ahí sí estaríamos, porque esta gente, yo creo que sí calzaría perfecto con esta ley de usura. Sí, perfecto. Nada impide que el que esté aún en los tribunales decida unilateralmente depositar a la orden del acreedor en los tribunales la suma debida. Y ya el juez tendrá, claro, podrá discutirse si pagó la suma adecuada, pero ya eso, si hace ese pago, podría inclusive liberarse. No, es que yo estoy de acuerdo. Yo tengo una política que es un poquitillo radical, porque no me voy a favor ni de uno ni de otro, pero sí me voy al uso, a la razón, al uso común.
O sea, yo los bancos, usted cuando va a pedir un crédito al banco, el banco le dice a usted, esta es su tasa de interés, este es el plazo, esas son las condiciones. Usted sabe muy bien que antes de firmar el crédito, usted sabe muy bien lo que usted va a firmar. Usted no hay ni truco ni engaño. Vemos que las tasas de un crédito personal andan entre un 17 y un 25, el crédito hipotecario en dólares anda, creo que es a un 14 el máximo, o sea, todo va. Creo que la ley de usura debería dejar, a mi criterio, a los bancos jugar con los intereses de ellos, que no están pegados del cielo tampoco. Y como le digo, las tarjetas de crédito, cada quien sabrá qué hace con su tarjeta, porque nadie está obligado a tener una tarjeta de crédito, pero que la ley de usura se enfoque entonces sí a lo que hablábamos al principio, a las casas de empeño, que se dedique a los préstamos del sector privado, que se dedique a ese tipo de personas que en este momento es la que tienen mayor endeudada a Costa Rica, al pueblo. Bien, yo tengo dudas de que sea cierto de que el sector formal siempre actúa a pie juntillas, apegado a derecho. Reitero, muchas veces cobran por el pago anticipado, que eso implica subir un poco la tasa. Ajá. Muchas veces dicen el interés es tanto más una comisión de tanto, y usted pone a ver de esa comisión qué es un interés encubierto. Entonces le dicen, es el 20 más una comisión del 2%, y usted hace la suma, ese 20 se convierte en 21. Eso muchas veces uno lo ve. El interés compuesto, a algunas personas he oído que les cobran el interés compuesto, y en la tarjeta de crédito volvemos a lo mismo. Los bancos no deberían, no solo por técnica financiera, sino por fin social, nunca prestar más de lo que se necesita por parte del deudor. Y sabemos que muchas veces es todo lo contrario. Si usted va a comprar una casa, tratan de meterle todos los muebles, cocina, nevera, etcétera, para que usted pida más y después pueda entrar en problemas. Esta ley, a mi juicio, debe ser aplicable a todo el mundo que realice las operaciones de interés, a todos. Se supone que los que deberían eventualmente violar son el sector informal. Se supone que el sector formal los bancos nunca deberían sobrepasar, pero parece que en la práctica estamos viendo lo contrario. Ajá. Entonces, decir que la ley vaya solo dirigida al sector informal me parece un error, ¿verdad? Porque eso entonces implicaría que si el sector formal aún pasa la tasa, supongamos que digan solo al sector informal y la tasa es 50, entonces un banco puede cobrar 51 y no estaría cometiendo ningún delito la persona física respectiva. A su criterio como profesional, ¿cuál sería un tope justo, un tope que no afecte a ninguno de los dos bandos? Bueno, primero debemos quedar claro que el tope debe ser evidentemente desproporcionado, no desproporcionado. Hay que meter ese adjetivo, ¿verdad? Eso nos implica que hay que hacer un cálculo superior. ¿Cuál debe ser el monto? Es muy difícil decirlo. Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, tanto, pero si eso es altísimo, me pongo a pensar, bueno, tal vez es altísimo hace 30 años. ¿Cuál es? Hay que hacer unos cálculos. La SUGEF tiene ahí una fórmula que pude ver que pareciera que es razonable, y digo pareciera porque debo señalar que no es una parte jurídica hacer los números puntuales, ¿verdad? Veo que la SUGEF dice que se toma en cuenta para llegar al tope la tasa pasiva, o sea, la tasa que paga el intermediario. Pero la tasa que paga él no, tiene que ser una tasa promedio, porque la tasa tiene que ser una, no es que para el Banco Nacional es tanto y para el Banco Popular es tanto, no, debe ser solo una. Es más, deben ser, a mi juicio, no más de 3. Pero volviendo al punto, entonces el legislador, a mi juicio, tiene que decir cómo llega la SUGEF, el órgano que lo va a fijar, que podría ser el Banco Central o el MEIC, eso es un punto no muy importante, de cómo llega ese promedio. Luego, que debe tomar en cuenta el encaje, o sea, la suma que el Banco Central exige a los intermediarios, guardar en caja, digámoslo así, y no prestar. Bueno, yo no sé, pues, habría que ver lo que dice un economista, si es lo mismo para un banco pequeño encajar 1.000 millones que para uno grande en sus costos financieros. Si es así, habría que sacar un promedio. El costo promedio por administrar el crédito, hay que sacar ese promedio. ¿Cómo se saca? ¿Es ponderado o es solo tomando los 5 más pequeños, los más grandes, la pérdida esperada, el riesgo? O sea, todo esto, a mí me parece que esa es la SUGEF.
me da la impresión, sin ser economista, de que anda bien. Pero sí el legislador no debe limitarse a decir esto, sino que debe señalar cómo llego yo a esos promedios. Porque si no, lo que va a pasar es que el que va a fijar la tasa no va a ser la ley, el legislador, sino el Banco Central o un ministerio. Ok. Vamos a ir a un corte, el último del día, y ya volvemos. Mira, hay 3 cosas que me preocupan que yo... Volvemos a Salud Financiera. Un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias por la escucha. Licenciado, Colombia contempla la tasa de usura como el límite máximo que se cobra para operaciones de crédito, el cual corresponde a 1.5. Ecuador también la tiene, Guatemala, Chile y España. Les ha dado resultados a estos países y venimos nosotros. Estábamos hablando en extramicrófonos de qué debería tener y qué no debería tener la ley. Bien, bueno, primero lo que dice del 1.5 me da la impresión que es el 1.5 sobre un parámetro. De la tasa de interés bancaria corriente. Okay. O sea, no es que es 1.5. No. Sí, ok. Hay 3 cosas, y podría, entre otras muchas, pero que me interesa mucho hacer ver. El proyecto habla de 2 topes. Uno, cuando la obligación es pagar colones, y otro cuando es pagar dólares de los Estados Unidos. Eso yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque si estamos en materia penal, en materia civil eso está bien, y el Código de Comercio así lo tiene, pero en materia penal, si ahí dice colones, si ahí dice dólares, yo no puedo entender euros, ni puedo entender Córdoba, ni nada, porque ahí la analogía no existe. O sea, yo no puedo usar la analogía en materia penal. Entonces, ahí el tope debe redactarse de tal manera de que hayan, digamos, 2 o 3, uno para colones, otro para dólares, otro para todo lo demás, o uno para colones, otro para todo lo demás, pero cerrar ese primer portillo. Otro punto muy preocupante es que la ley, y creo que no es ni necesario que se meta en esta ley, señala que en materia de mora, de intereses de mora son los que se deben pagar si uno no cumple la obligación, ¿verdad? Entonces dice que se aplicará el artículo 498 del Código de Comercio. El artículo 498 del Código de Comercio dice que la tasa de mora no puede sobrepasar el 30% de la corriente. O sea, que si la corriente es 20, la demora no puede pasar de 26. Pero el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, aplicable a bancos únicamente, en eso hay que tenerlo claro, lo que dice es que la tasa de mora no puede pasar en 2 puntos de la corriente. O sea, si la corriente es 20, la mora no podrá pasar de 22. Para que la tasa de la ley orgánica del Banco Central, del Sistema Bancario Nacional, sea superior a la del código, la tasa debería andar por ahí del 7%, y sabemos que está fuera de mercado. Entonces, ese es un punto importante en que no diga nada la ley de eso, o que diga 498 del Código de Comercio, salvo el caso de bancos que se aplica el 70, porque si no, a mi juicio ahí están derogando esa parte del de la ley del Sistema Bancario Nacional a favor de los bancos y en contra de los deudores. Otro punto importante es en cuanto a la prescripción. El legislador, en el proyecto se habla de que regirá la prescripción, la ley a partir de su publicación sin perjuicio o que sí será aplicable, dice textualmente, contratos que se celebren a partir de la vigencia de esta ley y cualquier renovación. Bueno, yo lo que creo es que mejor el legislador no diga nada sobre prescripción, a lo más que diga que la ley entre en vigencia a partir de su publicación, a lo más, que ni siquiera es necesario porque la Constitución dice que si no dice nada son 10 días después de publicar. ¿Por qué? Porque ahora está diciendo que cualquier renovación se aplica. Bueno, ¿y qué pasa si en vez de una renovación es una modificación? Si yo entiendo renovar como hacer de nuevo un contrato, o sea, venció y lo hacemos de nuevo. Modificar es distinto. Si yo digo, este contrato de crédito vigente, pactemos que la tasa no es 10, es 20, es una modificación. Entonces, ese es otro punto que yo creo que lo que debería decir el legislador es simple y llanamente, a lo más, que esta ley rige a partir de su publicación. Ok, ahora, voy a hacer preguntas ya para que ir finalizando. ¿Le conviene a todos
los costarricenses que pase la ley? Le conviene a todos los costarricenses que pase la ley, salvo a aquellos costarricenses o no costarricenses que estén cobrando tasas de usura y que les vaya a poner en problemas su negocio. Pero en general le conviene a toda la gente. La pregunta va dirigida así. Yo como usuario de préstamos, me conviene que haya una ley de usura para que no se aprovechen de mí. Sí, más que todo le conviene a las personas que puedan tener una necesidad, que puedan actuar con negligencia, con ligereza. Sin duda una educación financiera podría coadyuvar a que esas personas menos. Pareciera que las personas, digamos, como usted que es economista, esta ley más difícil que lo afecte, porque es más difícil que usted caiga en los supuestos del delito. Ok, con esta ley entonces garantizo que pueda ser castigado el que quiera aprovecharse de mi desconocimiento, porque hay mucha gente que firma y no sabe ni siquiera qué está firmando, hay gente que la hacen firmar, hay gente que va por una necesidad, está a punto de perder todo y es la única manera. Entonces, me brinda esta ley una garantía de que yo pueda tener alguien, que en este caso sería el Ministerio Público, que me defienda al ser víctima yo de eso que ya estipula el Código Penal. Sí, la ley se redacta bien. Yo creo que si pasa tal y como está hoy, va a ser al revés. O sea, se van a dar situaciones peores y podrá ser que no se vaya a poder castigar. Y muchas más que uno se le pueda ocurrir, ¿verdad? Porque cada vez que uno lee un proyecto de ley, se da cuenta de un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, sí debe haber una ley en ese sentido, pero sí debe ser bien redactada. Estos son simplemente unos insumos donde puedo tener razón en unos y estar totalmente equivocado en otros, pero sí creo que debe analizarse muy a fondo. Licenciado, demasiadas gracias. Esta es su casa, espero volverlo a tener acá. A todo el que nos escucha, que Dios los bendiga, los guarde. Gracias por escucharnos. Como siempre, queremos ser parte de una solución y no parte de su problema. La idea es que usted se eduque financieramente y que esa educación le traiga a usted salud financiera. Feliz tarde a todos, provecho con el almuerzo, hasta luego.